Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos, pero solamente nos vamos a enfocar en el primer versículo que vamos a leer, Efesios 4, y vamos a leer del versículo 6, Efesios 4, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 6, vamos a ir hasta el versículo 11, y la siguiente semana quizás avancemos un poquito más en esto. Efesios capítulo 4, versículos 6 al versículo 11. Y vamos a ponernos de pie, por favor. Efesios capítulo 4, del versículo 6 al versículo 11. ¿Ya lo encontraron? Digan un fuerte amén. Vamos a empezar casi en medio de la lectura de lo que nos estaba hablando acá y terminar casi de la misma manera, pero vamos a leer estos cuantos versículos. Dice la palabra de Dios: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Todos? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a ver estos versículos y vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios aquí en esta epístola a los Efesios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tenemos un Dios y tenemos una salvación, tenemos una vida eterna a través de un Salvador que es Cristo el Señor. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, el bautismo, la palabra tuya que nos has dejado, y te pedimos, Señor, que con tu palabra, a través de tu palabra, podamos nosotros aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar transformados, no por quien está enfrente aquí en este lugar, sino porque estamos leyendo este bendito libro. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y hermanos, qué bueno es el poder regresar, amén, el poder estar acá, el poder estar nuevamente en nuestra iglesia, sin duda la mejor iglesia, amén. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia y por cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes, a los que oraron y a los que no oraron, amén. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Estoy convencido de que estamos viviendo en los últimos días. Alrededor se oyen rumores de guerras, se oyen guerras, se escuchan tantos cambios que están sucediendo en cuanto a lo político, en cuanto a países saliéndose de un grupo de países como lo es el Reino Unido, otros tratando de hacer alianzas. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo eso estaba ya profetizado, todo está ya profetizado. Dios nos ha hablado en su palabra de lo que va a suceder, pero también en su palabra nosotros encontramos algunas cosas que nos hacen recordar que Dios es Dios y que no hay mejor cosa en este mundo que estar de su lado, en su presencia, con Él. Si yo estoy con Él en su presencia, vamos nosotros a obtener mucho mayor beneficio que el estar con un partido político. Vamos a obtener mucho más beneficio que la ciudad quizás donde hayamos nacido o la nacionalidad que tengamos. Pablo decía, cuando él habló con ese romano, él le dijo: yo, judío o más bien, ¿verdad?, romano por nacimiento. Y el otro le dijo: bueno, yo por carta tuve que sacar mi residencia y estoy tramitando todo eso. Y sí, trae beneficios el ser y el estar
al haber nacido en cierto lugar. Dele gracias a Dios porque nació en México, amén. Y hay que orar por este país. Hay que orar por nuestro México, hay que orar por nuestros representantes, por la Policía Federal, hay que orar por los presidentes, hay que orar por nuestros gobernadores, hay que orar por el presidente, tanto de aquí y ahora, aunque podamos decir, pues yo qué, ¿por qué tengo que orar? Hay que orar también por el presidente de Estados Unidos. Todo lo que sucede allá trae repercusión a este país. Regresando acá a Efesios capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios, un Dios. Solamente hay un Dios. No hay más dioses, solamente existe y hay un solo Dios. Un solo creador. Dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Quien creó los cielos y la tierra es el Dios de la Biblia. Quien creó los cielos y la tierra es el Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Quien creó los cielos y la tierra sabe exactamente cuántos planetas, cuántos sistemas solares hay, cuántas galaxias hay, cuántas lunas hay, cuántas estrellas hay, lo sabe todo. El Dios que creó los cielos y la tierra sabe cuántos cabellos nosotros tenemos en nuestra cabeza, amén. Como dice allá en Mateo 6, sabe cuántos se nos cayeron hoy, saben cuántos nos quedan, sabe quiénes son los pelones y sabe quiénes son los que hace falta que los rapen también, amén. El Dios que creó los cielos de la tierra, nuestro Dios es nuestro Salvador. De tal manera que tenemos nosotros que ser apreciativos del lugar en donde nacimos, porque siendo México un país, entre comillas, monoteísta, no sabemos lo que implica el haber nacido en un país como la India, en donde adoran a cientos y a miles de dioses. En países como Tailandia, en países como China, en países como Laos, en países como la India, que ya lo mencioné, en muchos países se adoran miles y miles y miles de dioses. Y el llegar Pablo, como lo hizo, no solamente recordando ahí en Éfeso, porque ahí había una diosa que era Diana, pero cuando él llegó a Atenas y viendo todos esos dioses y después llegando a un monumento, a una placa que decía al Dios no conocido, para los griegos era muy difícil el reconocer un solo Dios. Gracias a Dios que podemos nosotros reconocer que hay un solo Dios. No se nos hace tan difícil. No se nos hace tan difícil ni tan complicado por donde nacimos. Y tenemos que estar agradecidos. Pero también debemos recordar que si se nos ha dado mucho, hay que estar mucho más agradecidos. Y tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad para orar por aquellos quienes no conocen al único y verdadero Dios, que es nuestro Dios. Dice un Dios, pero luego dice y Padre de todos. Padre de todos. Por supuesto, está aquí la palabra Padre está con mayúscula y solamente es Padre de todos aquellos que le han aceptado y le han conocido como Salvador personal. Vean lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. No se pierdan de Efesios capítulo 4, pero vayan ahí a Juan capítulo 1, versículo 12. Y wow, yo pensé que iba a ser frío, que estaban aquí pobrecitos congelándose en Puebla, mientras tanto allá el pastor disfrutando, pero ya veo que no se la están pasando tan mal. Este invierno hasta parece verano. Wow, ha estado tranquilo. Pero vean lo que dice Juan 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. La única manera de que
el Padre Celestial sea nuestro Padre, Padre de todos nosotros los cristianos, es solamente a través de Jesucristo. Dice, a todos los que le recibieron. ¿A quién hay que recibir? ¿A quién hay que aceptar? ¿A quién hay que pedirle salvación? A su Hijo Jesús. Jesús vino a este mundo para darnos perdón, para darnos vida eterna, para darnos salvación. Y solamente a través de Jesucristo tenemos esta vida eterna y salvación. Entonces dice, más a todos. ¿Por qué dice todos? Porque es a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Elías, a ver si puedes ver que no estén corriendo. Dice entonces, a todos los que le recibieron. Vean lo que dice ahí adelantito, no se pierdan. Hechos capítulo 3, versículo 13. Hechos capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia, Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Dice acá, ustedes tomaron a este Jesús que dice, lo pusieron, ¿verdad? Mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Dice la palabra de Dios en Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿Qué hicieron los judíos? Jesús vino al pueblo judío y ahora dice la palabra de Dios que Pedro está predicando y está diciendo, Jesús vino a salvarlos a ustedes. Jesús vino a darles vida eterna. Jesús vino para comprarlos con su preciosa sangre. Jesús vino para entregarse sin tratar de correr. Cuando tomaron su brazo de Jesús y tomaron el brazo, le vamos a poner nombre, Caifás, ¿así se llamaba? Le vamos a poner nombre, Caifás, porque no dice la Biblia cómo se llamaba. Y al otro, ¿cómo se llamaba el otro? ¿No se acuerdan? Caifás. ¿El otro cómo se llamaba? No, al que dejaron ir era Barrabás, pero su compañero, bueno, cuando agarraron a ellos y los iban a clavar en ese madero, tuvieron que forzar los brazos de ellos, forzar el brazo para que lo pusieran en ese madero y después clavar sus manos en el madero. ¿Alguien se ha clavado alguna vez un alfiler? ¿Sí se han clavado un alfiler? En este año alguien, bueno, el año pasado alguien, mi hijo Jafet, la hermana Rita, varios, bueno, hay porque hay un montón de alfileres, ¿verdad? Pero ¿cómo duelen? Duele un triste alfiler y se lo clava uno y duele. Ahora imagínense un clavo grande. Y esos muchachos no queriendo que se clavasen sus manos, sus brazos en ese madero. Y cuando llegó el turno del Señor Jesucristo, dijeron a lo vamos a forcejear y lo vamos a poner. Y el Señor Jesucristo dijo, no tienen que hacer nada, aquí está mi brazo, aquí está mi mano. Es más, si quieren, yo tengo libre esta mano, el clavo si quieren por ustedes. Porque ¿saben qué? Él lo hizo por nosotros. Él puso sus brazos ahí por amor a nosotros. Y Pedro predicando diciendo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Porque dice la Biblia, a los suyos vino y ellos negaron a Jesús.
al creador de este universo. Dice: negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Cuando Pilato dijo: ¿quieren que suelte a Jesús?, el pueblo dijo: no, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pilato agarró, se lavó las manos diciendo: bueno, yo no tengo nada de culpa, pero simplemente se estaba lavando las manos porque tenía culpa, pero ya estaba profetizado. Y entonces dijo: ok, entonces ¿a quién quieren que suelte? Y terminaron soltando a Barrabás. Y Barrabás representa a mí, Barrabás representa a cada uno de nosotros, porque nosotros como Barrabás merecíamos morir en esa cruz. Nosotros como Barrabás merecíamos el castigo, merecíamos la humillación, merecemos el infierno por nuestros pecados. Pero Jesús casi, ¿verdad?, diciéndole a Barrabás: sabes, está bien, no te preocupes, yo voy a tomar tu lugar. Puedes irte, yo estoy tomando tu lugar. Nos podemos imaginar a Barrabás quizás aún llorando de alegría, diciendo: wow, estuve así de cerca de morir, pero fue salvo porque Jesús tomó su lugar. Pero dice la palabra de Dios, versículo 15, Hechos 3:15: y matasteis al autor de la vida. Versículo 16: y por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, que era el paralítico que estaba a la puerta del templo de Jerusalén. Pedro dice: y que puso su fe en Jesús, dice, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 19: así que arrepentíos y convertíos. El cristianismo es dos partes. El primero, arrepentimiento, pedirle salvación, poner nuestra fe en Él. El primer paso en esta vida cristiana es el arrepentirme, poner mi fe en Él, la salvación. El segundo paso es la obediencia, es el convertirme totalmente a Él. De nada sirve, dice Santiago, de nada sirve tener fe en donde mis obras estén muertas. Tengo yo que haber pedido a Cristo salvación, vida eterna, y después convertirme. Si antes era ladrón, ahora ya no. Si antes era mujeriego, ahora ya no. Si antes era borracho, ahora ya no. Si antes era pendenciero, ahora ya no. Si antes era homicida, ahora ya no. Tiene que haber un cambio en mi vida, un cambio de lo que era antes, ya no más. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: arrepiéntate, sé salvo. Número 2, conviértete, que nuestras buenas obras sean una representación de que realmente nosotros le hemos pedido a Cristo salvación, que sean un fruto del Espíritu Santo, como lo dice allá en Gálatas. Debe de haber fruto. Si yo soy salvo, debe de haber fruto. Si yo le pedí a Cristo salvación, debe de haber fruto. Si yo soy hijo de Dios, debe de haber fruto. Si yo digo que soy cristiano, debe de haber fruto. Debe de haber un cambio en mi vida. Debe de haber un cambio en mi vida. No puedo vivir mi vida como la vivía antes. Iglesias alrededor de esta ciudad solamente se están enfocando a arrepentirse. Mira, y ni siquiera arrepentirse, porque hay muchos que ni siquiera son salvos. Mira, ven, canta y baila un poquito, y tírate un ratito, y vomita un ratito, y ríete un ratito, y aplaude un ratito, y brinca un ratito, y un montón de otras cosas.
pero sus vidas son iguales. No han cambiado. ¿Por qué? Porque no se han convertido. Si me he convertido aquí adentro, se va a mostrar aquí afuera. Ya me estoy metiendo en problemas. Si lo encuentro, lo voy a leer. Si no lo encuentro, no lo voy a leer. Pero dice aquí en Proverbios, Proverbios, capítulo 7, dice, versículo 10, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Atavío de qué? De ramera. En otras palabras, lo que había aquí afuera en su vestimenta representaba lo que había aquí adentro, porque lo que había ahí adentro era perversión y se representaba aquí afuera. De tal manera que si yo le he pedido a Cristo que Él me salve, que me dé vida eterna, sí, va a haber un cambio aquí adentro, pero también va a haber un cambio aquí afuera. Va a cambiar mi manera de vestir, va a cambiar mi manera de hablar, va a cambiar mi manera de contar chistes. Ya no voy a contar chistes rojos. Va a cambiar lo que yo veo en la televisión. Ya no voy a ver al América y a las Chivas jugar. Ahora voy a ver al Puebla jugar. Amén. Pero va a cambiar lo que veo en la televisión. Es más, ya no voy a querer ni siquiera ver televisión. Ahora, no niego, yo en ocasiones veo televisión. Me hubiera gustado ver el Super Bowl. Ni supe a qué horas fue. Pero debe de cambiar mi manera de vivir, de ser, de pensar, de tratar a la gente. Debemos nosotros de vivir para Dios, para Él. Entonces, hay un solo Dios, hay un solo Padre, nuestro Padre Celestial. Regresando a Efesios capítulo 4, dice ahí en el versículo 6, Padre de todos. Y debemos de ver el contexto. Y algunos usan este versículo para decir Dios es Padre de todos. Pero si vemos el contexto y vemos de lo que nos está hablando, nos damos cuenta de que Él es Padre de todos a quien Él ha salvado. Y luego dice ahí, versículo, para concordar con esto, vean lo que dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Está hablando a cristianos, por eso dice Padre de todos, versículo 6, el cual es sobre todos. Hay algo que se llama autoridad. Todos estamos bajo autoridad, absolutamente todos. Hace años, un hombre en Estados Unidos invirtió en la bolsa de valores millones, lo perdió casi todo. Pero se decepcionó mucho y se enojó y contra el país, y muchos ahorita también están muy enojados allá. Y agarró y tomó lo que le quedaba y compró una isla. Se compró una isla porque dijo, ya no quiero autoridad, ya no quiero que me digan qué hacer. Y se fue. Se compró su islita, se fue a vivir en su islita por 25 años. Hace poco, el IRS, la Hacienda de Estados Unidos, checando algunos documentos de esta persona, se dieron cuenta de que la transacción que él hizo para comprar esta isla no estuvo bien.
y fueron a su isla y lo sacaron de su isla. Él estaba ahí en su isla pensando, nadie me tiene que decir qué hacer, no tengo autoridad, nadie está sobre mí. Terminaron corriéndolo de su propia isla. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo autoridad. Y dice la palabra de Dios, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Dios es sobre todos porque Él nos creó. Dios es sobre todos porque Él es Dios. Dios es sobre todos porque la autoridad que nosotros tenemos cuando somos salvos es de parte de Dios, y el libro a seguir es este libro. Y Dios es sobre todos nosotros porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Eso quiere decir que yo como papá estoy sobre mis hijos. Porque ¿quién fue primero, el papá o el hijo? ¿El pollito o la gallina? No, el huevo o la gallina. Nosotros fuimos primero y nosotros tenemos autoridad sobre nuestros propios hijos. Dice la Biblia sobre Efesios capítulo 4 versículo 6, el cual es sobre todos, y luego dice y por todos. No solamente Él es mi Padre celestial, tiene autoridad sobre mí, Él tiene razón en decirme qué hacer, no hacer, porque este bendito libro me guía y me dice qué está bien, qué no está bien, lo que yo debo hacer. Una vez que yo soy hijo de Dios, no puedo decirle a Dios, Señor, déjame vivir mi vida porque es mi vida. No, porque ya ahora yo le pertenezco a Él, ya soy de Él, Él es sobre mí, Él me manda, me dice qué hacer. Y me dice qué hacer, y esa autoridad está para mi protección. Tenemos autoridades y leyes para nuestra protección. No es para hacernos la vida de cuadritos, sino es para nuestra protección. Pero luego dice, y este mismo Dios es por todos. En otras palabras, que si viene alguien contra mí, especialmente el diablo, y se quiere enfrentar conmigo, yo no estoy solo, porque tengo a alguien que está por mí. En otras palabras, hay alguien que me defiende, hay alguien que me ayuda, hay alguien que está de mi lado. Qué feo es cuando alguien está de nuestro lado. Qué feo es cuando alguien está por nosotros y después nos da la espalda. Eso es muy feo. Cuando alguien me dice, no, yo estoy con usted y échele ganas, no sé, ¿verdad? Mira, vete a los Estados Unidos, mira, yo te voy a pagar los $2,000 del coyote y yo te los voy a regalar. Y no sé, ¿verdad? Ya después, a lo mejor ya ni nos lo presta, nos deja ya a mitad del desierto y nos damos cuenta que ahora hay una bardota bien grandota. Ahora, ¿qué será más fácil? ¿Subir la barda o hacer un hoyito por abajo y pasar por abajo? Yo no sé. Pero qué feo es cuando alguien que está por mí, de mi lado, que está a lo mejor en mi mismo equipo de fútbol y dice, yo estoy contigo y vamos a meter goles allá, y de repente le damos la pelota y mete un gol en nuestra propia portería. Qué feo es cuando alguien nos da la espalda, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos niega, cuando alguien simplemente nos clava un picayelo en la espalda. Y es muy difícil, pero dice la Biblia que Dios está por nosotros. ¿Sabe, hermano? Dios nunca le va a dar la espalda. Este mundo siempre va a pagar mal. Este mundo siempre nos va a dar la espalda. Vamos a hacer y trabajar y sudar y vivir y hacer y muchas cosas, y este mundo nos va a pagar mal. Gente que usted conoce le va a pagar mal. Aquellos en los que más confía quizás le van a dar la espalda cuando menos lo piense. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia, Dios está por mí. En otras palabras, si yo le pido a Cristo salvación y vida eterna,
y un día muero. Estaba hablando hace ratito de este muchacho, este joven Fernando. Yo creo sinceramente que él le pidió a Cristo salvación y estaba teniendo problemas en su vida y ciertamente le hizo falta crecer y empezar a vivir para Dios. Pero Fernando, imagínense a Fernando que le pide a Cristo salvación. No le dio tiempo de dar pasos rápidamente y crecer espiritualmente. Y que Dios le diga a Fernando allá en el cielo, le diga: no, ¿sabes qué, Fernando? Pues me caes mal, te voy a mandar al infierno. ¿Sabes qué, Fernando? Te dije ahí en la Biblia que te iba a salvar y alguien te habló del evangelio, pero no, ya me arrepentí y te voy a mandar al infierno. Imagínense. Pero si hay algo que nosotros podemos confiar es que Dios está por nosotros, está de nuestro lado en cualquier problema, en cualquier situación, en cualquier dificultad. Yo puedo ir a Él y decirle: Señor, mira, aquí está este problema, y orar y pedirle y suplicarle, y Él va a estar con nosotros, porque Él nunca nos va a dar la espalda. Y último dice, y no solamente Él está por todos, dice: y en todos. Su presencia es lo que me ayuda a tener comunión con Él. Allá en Éxodo capítulo 40, vamos a verlo. En Éxodo capítulo 40 dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 40. Éxodo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Hermanos, la gloria de Dios en ese entonces solamente estaba en el tabernáculo. Y era algo increíble, porque cuando Moisés iba delante de la presencia de Dios allá al monte, cuando subió y Dios le dio los 10 mandamientos y él bajó, y cada vez que él hablaba con Dios y estaba en su presencia, su rostro estaba iluminado y tenían que ponerle ahí un velo a Moisés. Pero dice la palabra de Dios que cuando la gloria de Dios lo llenaba este tabernáculo, dice, era la gloria de Dios. Ahora nosotros podemos tener la gloria de Dios en nosotros, dice la palabra de Dios. No solamente Él está por nosotros, sino Él está también en nosotros. Su presencia nos llena. Su presencia me ayuda a tener comunión con Él. Su presencia me ayuda a tener gozo todos los días. Si Él está en mí, me debería de ayudarme cada mañana a levantarme con gozo. Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16. Cada mañana, cada día, no importa cómo esté, si esté lloviendo, si está estoy teniendo problemas alrededor, debo de recordar la presencia de mi Dios. Dice Salmos capítulo 16, 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. Dice, el gozo del Señor mi fuerza es, ¿verdad? Creo que así va. El gozo de Dios, dice, en su plenitud hay gozo, en su presencia hay gozo. La Biblia dice, hay un Dios, hay un Padre, es nuestro Padre. Él está por nosotros y Él está en nosotros. Su presencia
me ayuda a tener comunión con Él. Su presencia me ayuda a tener gozo. El día sábado fuimos con mi suegro, mi suegra, mi cuñada, su esposo, sus hijos. Todos ellos. Fuimos a comer. Para variar, comimos comida mexicana. Y al final nos dieron un flan napolitano. Cuando agarré esa bendita cuchara y tomé un poquito de ese flan y lo metí a mi boca, wow, vi el cielo. Dije, ¿es coca? Porque ese efecto lo trae la coca normalmente en mi vida. No la Coca-Cola, la cocaína. Y ahora que estaba yo agarrando ese flan y disfrutándolo, dije, wow, 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 qué tremendo. Señor, no merezco vivir con este flan. Si fuera yo sentenciado a muerte y me dijeran, señor Muñoz, ¿cuál es su último deseo? ¿Un beso de su esposa o flan? Wow. Por supuesto, pediría mejor no digo, ¿verdad? Oh, ese flan estaba, wow, qué tremendo flan. Y cuando ese flan entraba y lo disfrutaba, no podía más que decir, wow, wow, está tan rico y sabroso. Yo no sé qué le echaron a ese flan. Delicioso. Cuando algo material lo probamos y hace algún efecto ahí, me dio gozo, sí, especialmente porque yo no lo pagué, ¿verdad? Pero su presencia, dice la Biblia, que en su presencia hay plenitud de gozo. Dios está en mí. No es una hostia y la comí y ahora la transubstanciación y ahora Cristo está en mí. No, es el poder de Dios, es Dios en mí. Y ahora, ¿verdad? Debería de ser más que un flan que probé. De decir, wow, Jesús, Dios, el creador del universo está en mí. Qué maravilloso. Él está en mí. Su presencia, su poder, Él está en mí. Yo ahora soy templo de Dios. Somos templo de Dios. Y en su presencia no solamente hay gozo, en su presencia hay protección. Ya lo mencioné, porque Él está por nosotros, y porque Él está por nosotros, en su presencia hay protección. Salmos 31, versículo 20. Salmos 31, versículo 20. Dice la Biblia: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. En su presencia hay protección. De tal manera que la palabra de Dios dice, un Dios, un Padre, el cual es sobre todo su autoridad, su poder, dice, y por todos, y además de todo esto, está en todos. En todos aquellos que le han pedido a Cristo salvación, Él vive en mí. Gálatas 2:20 dice, vean lo que dice y con esto terminamos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo
en este mundo, en esta tierra, en la carne. Lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos porque hay un Dios y es nuestro Dios. Hay un Padre y eres nuestro Padre. Estás sobre nosotros, estás por nosotros, estás de nuestro lado.